Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, del blog y del canal de YouTube El Santo Nombre, es una alegría, ustedes saben, un gusto compartir nuevamente algunos comentarios, impresiones y puntos de vista sobre esto que tanto nos atañe, el camino espiritual, la búsqueda de la unión con Dios, de vivir en su presencia, aquello que hemos llamado en esta serie de vídeos hacia la oración incesante. En este tercer vídeo continuamos con aquello de las disposiciones necesarias para que la oración de Jesús, o tu particular forma de oración, arraigue en lo profundo del alma, llegue a hacerse, si Dios permite, si nos da la gracia, desde el corazón. Ese es el sentido de esta especie de repaso que estamos haciendo. Decíamos días atrás que hay tantos temas que se han tocado en el blog, propios y de otros autores. Tenemos mucha información a disposición. Y eso está bien, pero también está bien ordenar un poco, simplificar. Por eso también hemos ido cambiando el diseño del blog, porque claro, la carga de textos y de contenido de tantos años puede ser agobiante si uno se interesa y trata de abarcar mucho. Así que ningún apremio, ningún agobio, tranquilos. La vida espiritual es mucho más simple de lo que la mente pretende hacernos creer. La mente es golosa, le gusta comer de todo y después se indigesta, lógicamente. Bueno, antes de empezar, buscamos la actitud orante que ya conocemos, donde nos ponemos en presencia de Dios, mejor dicho, nos hacemos conscientes de su permanente presencia, para lo cual necesitamos hacernos conscientes de la propia presencia, espabilarnos un poco. Somos conscientes, estamos aquí, estamos ahora, sostenidos por Él, ante Él, en Él. A través del signo de la cruz, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos dejamos llevar por su gracia, por su inspiración. Tratamos, en otras palabras, de ponerlo mejor. Esto de ponerlo mejor es algo que insistimos mucho, porque es una especie de actitud sumamente sencilla que vale para cualquier situación. No hay ninguna situación que la vida me pueda traer, desde vivir una guerra, como le pasa a mucha gente hoy en día, en medio de una guerra, vivir una enfermedad grave en el cuerpo, como también le pasa a mucha gente cada día, sufrir pérdidas afectivas de seres queridos, etcétera. No hay ninguna situación, la peor bancarrota, la peor soledad, lo que ustedes se imaginen, en la cual no pueda uno poner lo mejor de sí. Fíjense qué simple. No quiere decir que no vaya a ser doloroso, difícil. Sin embargo, tenemos claro lo que hemos de poner de nuestra parte. Lo mejor, esa actitud. Pero yendo a los temas que quería tratar hoy, que no son muchos, es más bien una especie de repaso del repaso. ¿Cuál es el tema fundamental que quería comentarles? Algo así como el contexto
el contexto desde el cual podemos arraigar la oración más profundamente en nosotros. El otro día mencionábamos algo de ese contexto. Eh, Fíjense qué importante que es y cómo se nos confunden las cosas si uno no conoce el contexto en el cual algo, un fenómeno cualquiera, se está desarrollando, se está desplegando. No son buenos ejemplos, un poco burdos los que voy a dar, pero bueno, son los que se me han ocurrido. Vamos a suponer que allá lejos, a una calle o dos, estoy viendo una gente que se mueve, se agita de manera extraña. No conozco el contexto, no escucho, solo veo. Pero esta gente, ¿qué le pasa? Está teniendo convulsiones. Esta gente estará protestando airadamente, peleando entre sí. No, me acerco, empiezo a escuchar música. Llegado a cercanías del lugar, descubro que son vecinos que están bailando. ¿No te habías dado cuenta? Bueno, supongamos. No, no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque faltaba el contexto. ¿El contexto cuál era? La música, por ejemplo. Vemos un ambiente festivo, sonrisas en los rostros. Los vecinos estaban bailando, festejando. No eran movimientos convulsos ni una protesta airada. Este tema del contexto también me gusta mencionarlo mucho con un ejemplo que es el de la fruta. Imagínense un durazno que que va madurando de a poco en su árbol. Empiezan a degradarse sus carnes, esto es la pulpa, se empieza a ablandar y un buen día cae. Empieza a destruirse su cuerpo y queda al descubierto el hueso del durazno, el carozo, depende en qué país lo mencionen. Esto podría ser visto como una tragedia, como un gran drama, una enorme pérdida, una degradación del durazno. Pero si tenemos la visión del contexto, advertimos que por el contrario, lo que está ocurriendo es muy bueno. El durazno ha pasado a otra etapa en la cual ahora se enterrará ese hueso y carozo en la tierra y dará a luz un árbol nuevo que producirá muchos más frutos y así sucesivamente. Ese es el tema del contexto. Y así podríamos abundar en infinitud de detalles, de ejemplos. Nosotros vemos a un adulto correr a un niño por un terreno. Lo va corriendo en círculos. No entendemos qué pasa. Nos acercamos y vemos que el niño ríe, el adulto también, y la madre festeja porque el padre está jugando con el niño. Pero si esto lo mirábamos desde otro lado, sin contexto, nos parecía algo peligroso, algo grave, que algo malo iba a ocurrir. Bien, nuestra vida, cómo vivimos nuestra propia vida, cómo la sentimos, depende mucho del contexto en que la situemos, es decir, de la cosmovisión, de la visión general que tengamos sobre la vida, sobre nuestra propia vida y sobre el sentido de todo esto. Este tema que puede parecer abstracto, si bueno, ajá, te vas a poner a filosofar, sí, me gusta, pero no, no se trata de eso, sino de cómo esta visión subjetiva que tengamos de la existencia, cómo nos afecta cotidianamente, en cada instante nos está afectando. No es algo ocioso hablar de esto. Y por eso es importante modificar nuestra visión de la vida si no es la adecuada. Grandes espirituales
padres del desierto, esicastas y otros, enfatizan mucho en la necesidad de apertura de los sentidos espirituales. O, si quieren otra visión, en que estos sentidos físicos que todos conocemos se profundicen, amplíen su capacidad de percepción hacia el reino del espíritu. Como querramos verlo, ellos abundan en cuán necesario es para nosotros despertar a una realidad invisible que no es perceptible así nomás, estando medio adormilados en la vida cotidiana. Requiere de una profundización y de una apertura profunda. En otros términos, hace falta que el espíritu que somos se ponga al mando del cuerpo y de la mente. Y entonces ahí, en su papel original, va a empezar a percibir una realidad que nos va a dar mejor contexto y nos va a ayudar a comprender situaciones de la vida ordinaria que hoy en día no le encontramos ni pies ni cabeza. Entre ellos, entre esos temas, el famoso tema del mal o de la muerte, de lo que llamamos trágico, de lo incomprensible o incluso inaceptable para nosotros habitualmente. Estas cosas se transforman ante nuestros ojos del espíritu cuando percibimos el contexto mayor en el que están insertas, que las cosas, nuestra vida, las demás vidas. Está bien, la apertura de los sentidos espirituales, por supuesto, es algo progresivo que nos va ocurriendo en la medida en que oramos, en la medida en que nuestra vida se hace coherente con esa oración, en la medida en que la gracia nos ayuda y se va desarrollando la atención. Está bien, pero ¿qué podemos hacer ahora mismo en este repaso que pretendemos? La visión desde la cual les hablo es la siguiente. Nosotros estamos ahora en una especie de exilio, como le han llamado los esicastas. Este no es nuestro verdadero hogar. La naturaleza humana está, por así llamar, caída. En algún momento nos separamos interiormente de Dios. Lo que se ha llamado el pecado original, podríamos interpretarlo como cierta actitud de suficiencia humana, de autosuficiencia, como si fuéramos capaces nosotros de darnos la vida, de sostenerla, de desarrollarla, prescindiendo de aquel que nos creó. En nuestra particular visión no es que Dios, enojado, como si fuera un ser humano, castigó al hombre y le dijo, ahora la vas a pasar mal, como podríamos interpretar si le quitamos el simbolismo al relato del Génesis, ahora lo pasarás mal. No, sino que al nosotros no adecuarnos al modo en que están hechas las cosas, al modo en que está hecha la realidad, al apartarnos de estas leyes de vida, lo pasamos mal. Parece un matiz sin importancia, a mí sí me parece que tiene importancia. Atribuirle demasiados antropomorfismos a Dios, hacerlo muy a nuestra manera, como si fuera capaz de enojo, de ira, como si tuviera automatismos, reacciones. Está bien, era propio de la cultura que se refleja mucho en el Antiguo Testamento. Del mismo modo, se creía antes de esta época, por ejemplo, que los rayos eran la ira de Dios. Nosotros hoy, claro, con otros elementos, con otra visión, podemos decir, ah, no, son las cargas eléctricas, las nubes, etcétera, etcétera. ¿Cómo serán las cosas en realidad?
Bueno, eso es parte del misterio de la vida, del insondable misterio. Pero me estoy yendo, a ver, quería decirles, nosotros estamos desde esta visión en una especie de exilio, en una especie de viaje, de retorno al hogar. Esta vida tiene un sentido que es restablecer nuestra condición original, volver a ser propiamente un hijo de Dios, no solo en imagen, que es algo que siempre llevaremos dentro, sino también en semejanza. Volver a la condición original en la cual yo, hijo de Dios, vivo en ese contento, en ese paraíso, en el cual habitaba Adán y Eva los primeros tiempos, dice el Génesis, escuchando los pasos de Dios en el jardín al caer la tarde. Es decir, viviendo en íntima cercanía, en percepción de su presencia, en armonía con el resto de los seres y con el resto de la creación, no como ahora. Entonces, esta vida es parte de un proceso, viene de una caída y va hacia la unión con Dios, hacia el restablecimiento. Tiene sentido. Es decir, la vida es un proceso de tipo espiritual. Yo soy un proceso espiritual, tú lo eres, todos lo somos, y todas las cosas y los seres están inmersos en este proceso de vuelta al origen, hacia la verdadera casa, de unión con aquel que nos ha dado la existencia. Ajá, es un contexto ya más interesante que decir esto es un universo caótico que explotó no se sabe qué, porque además es muy ridícula también. La visión tan respetada de la ciencia también es bastante banal, ¿no? Si la miramos con atención. Hubo un punto de energía que explotó un día y ahí se produjo todo. Bueno, está diciendo lo mismo, que un buen día se produjo la creación. Reconozcamos que son formas de organizar un misterio inexplicable para nuestra mente, pero que al abrirse un poco nuestros sentidos espirituales empezamos a comprender de manera intuitiva, de manera no esforzada, una realidad invisible que empieza a darle coherencia a lo que va ocurriendo. Está bien, el científico también, dentro de su esquema, le da coherencia. Perfecto. ¿Mm? Entonces, en este proceso espiritual en el que todos estamos, ese contexto es importante, lo aterrizamos a la vida personal de cada uno y nos damos cuenta de que nuestra vida también es un camino, una peregrinatio cordis, como decía el padre Juan María en el Retiro, una peregrinación hacia el corazón, y que entonces, si miro mi vida personal, mi pequeña vida personal, si la miro desde allí, muchos elementos cobran sentido. Disculpen un momento, espérense. Ahí está. Muchas cosas en mi vida personal cobran sentido cuando la miro como un proceso espiritual en desarrollo, en revelación, de vuelta al origen. Y no solo de vuelta al origen, sino que advertimos que hay en nosotros una especie de semilla, por decir así, una especie de impronta, de vocación particular, personal que cada uno tiene, unos ciertos talentos que hemos venido a desarrollar para co-crear, para servir a Dios en la creación como instrumentos de su intención sagrada. Entonces fíjense cómo cambia. Estoy inmerso en el misterioso proceso de la creación, yo mismo soy un proceso espiritual
que va develando su sentido particular a través del descubrimiento de sus talentos, de su vocación específica, y que mediante la evolución o el desarrollo de estas cualidades o atributos consigue alinearse con este proceso mayor. Suena abstracto, pero es muy práctico en la vida cotidiana. Incorporar esto al principio. Al principio tú escuchas esto y a lo mejor te gusta. Tendrás que tener un poco de fe si te gusta esta visión, un poco de fe al principio y de coherencia en la conducta para que esta fe se vaya haciendo experiencia. Y entonces empezamos a tener vislumbres, empezamos a ver aquello de lo que ahora hablamos solo de oídas. ¿Me he explicado? Espero que sí. Fácil preguntar cuando no hay auditorio que te conteste, ¿verdad? Entonces, este contexto es importante para que la oración, particularmente las formas hesicastas de oración, la oración de Jesús, la oración monológica, la oración de silencio, para que arraiguen, encarnen y se hagan en nosotros un estado de oración, que se mezclen con el ser, por decirlo así. Falta un contexto más. En esta existencia, Dios, en nuestra existencia personal, el Dios del cristianismo especialmente, no es un Dios abstracto, sino que es un Dios que se acerca, es íntimo, tiene, fíjense, trato personal con sus criaturas. No es el Dios sin forma, no es el Dios inmarcesible, es decir, al que no se le puede poner marco. No es el Dios incomprensible, inefable. ¿Cómo? Sí, sí lo es. Pero también es un Dios íntimo, personal, tremendamente cercano, más cercano a mí mismo que yo mismo. Esa es la paradoja del cristianismo. Es un Dios que al encarnarse nos está mostrando un camino hacia la divinización. Por eso se ha dicho, en Filocaría también se dice, Dios se ha hecho hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Dios toma la condición humana para que el humano pueda tomar la condición divina. Muy fascinante y especialísima esta teología cristiana. Entonces, en este proceso espiritual que soy y en el que estoy inmerso, y en el cual soy llamado a revelarme ante mí mismo y a desarrollar aquello que soy profundamente, esa semilla original tiene que desplegarse. En ese proceso no estoy solo, Dios está conmigo. No está conmigo abstractamente, como parece que lo tratamos aquí, sino que de manera íntima, personal, como mi mejor amigo, mi más querido hermano, mi padre, mi madre. Depende quizá el momento que atravesemos, cómo sintamos, cómo percibamos la presencia de Dios en el cotidiano. Pero es cercana, es íntima. Cada vez que el corazón late, ahí está Dios, tremendamente cerca. Cada vez que inhalo aire, ahí está. Y cada vez que merced a una misteriosa luz puedo percibir algo, ahí también está Dios. Y mejor aún, cada vez que no percibo nada, que hay una oscuridad completa, tanto en el ánimo como en la percepción, en esa noche, la famosa noche,
ahí también está Dios. En Él somos, nos movemos y existimos. Está en nosotros. Porque Dios se acerca a nuestra realidad, porque Dios vive también exiliado con nosotros, es que la oración tiene sentido, porque Dios escucha. Pero esto es un antropomorfismo. Mira, antes que nada es un misterio, porque puedes decirme, entonces lo adaptas a la forma humana, dices que Dios escucha como escuchan los humanos. Yo no sé, lo que sí sé que Dios escucha, y eso se va haciendo evidencia interior, compañía, calidez, confianza, paz profunda, que es de lo que venimos hablando días atrás. Entonces, para no irme tanto de tema, contexto. Necesitamos el contexto adecuado, la visión coherente con la acción de oración. Me pongo a orar, ¿en qué contexto me pongo a orar? Pues en este contexto que describimos, la oración encuentra su hogar, su sentido y se facilita su arraigo en el corazón. Ese es un tema. Y es el tema de hoy. A ver. Entonces, ya para terminar, para no extenderme. En este contexto, en este contexto, todo acontecimiento forma parte de la providencia divina. ¿Qué quiere decir? Que todo escenario, toda circunstancia, toda situación que atraviesas viene de Dios. ¿Quieres ver lo que viene directamente, que viene indirectamente? ¿Que ocurre así porque Él puso en marcha las cosas? ¿O que con su mano providencial nos sostiene? Como tú quieras. Pero los acontecimientos, hechos y aconteceres de mi vida, los sucesos, son providenciales. Entonces, eso me permite responder en cada cosa que hago a Él mismo. Cada una de mis acciones es respuesta a la providencia de Dios. Y en este sentido también, da lo mismo lo que me toque. Volvemos al principio de este vídeo. Porque la actitud que puedo poner es lo mejor. Yo pongo lo mejor en lo que toque, en la enfermedad, en la felicidad, en la unidad con alguien, en la separación con alguien, en lo aparentemente trágico o en lo aparentemente alegre, en lo benéfico o en lo perjudicial. Puedo poner lo mejor porque estoy respondiendo a lo que Dios me envía. Y mediante la respuesta que doy a los acontecimientos, atiendan bien esto, mediante la respuesta que doy a lo que ocurre, mi espíritu se cultiva, se fortalece o se debilita. Esto para mí fue cuando me lo dijeron y luego al ir poniendo en práctica un poco estas cosas, para mí fue un cambio absoluto, muy revelador del sentido de la vida. Nos da una especie de alegría cuando comprendemos que lo que pasa importa menos. Bueno, sí, tiene su importancia, preferimos una cosa y no otra, lógico, pero nos da una alegría, una frescura y una sensación de libertad profunda advertir que más allá de todo, lo que importa es mi respuesta, cómo respondo a lo que Dios me manda. ¿Y cómo responder? Pues litúrgicamente, haciéndome consciente de que soy oficiante, uno de los oficiantes de esta ceremonia eucarística de la creación, de esta gran misa universal que implica el sacrificio
y también la resurrección, que implica la unión con Dios. Soy un oficiante, es decir, he venido a ser puente. Puente, ¿eh? ¿Qué es un puente? Es el que comunica entre Dios y lo creado. Esa es la función del ser humano. Y en esa tarea litúrgica, en esa ceremonia de cada instante, el ser humano se configura espiritualmente. En otras palabras, desarrolla, revela, despliega el proceso espiritual que él es. ¿Hacia dónde? Hacia la trascendencia inmortal. La dirección de mi vida y la de todos es hacia la trascendencia inmortal en unión con Dios. El proceso continúa. Es muy importante en este contexto, en estas cosas de contexto, comprender la dirección que tiene la vida, hacia dónde va, y que la vida no termina aquí, sino que por el contrario, más propiamente hablando, la vida empieza cuando ésta termina. Eso es muy importante de arraigarlo. Empieza creyéndolo, verás cómo luego puede tenerse experiencia de ello. Vamos teniendo pequeños vislumbres, claro, todos. Bueno, no me quiero extender más. Ya ven que cada tema mencionado, de cada tema mencionado podrían derivarse hilos, temáticas, matices, comentarios, pero un repaso es un repaso. Todas estas aparentes complejidades en la vida cotidiana son muy simples. Me permito recordarlo. Al iniciar el día, consagrar el día, la jornada entera al Señor, a su servicio, a esta co-creación. Al terminar el día, una brevísima evaluación que nos muestra el grado de conciencia que hemos tenido y nos va a reforzar la atención al día siguiente. En cada acción que despliego durante la jornada, oficio la ceremonia. Lo hago en actitud ceremonial respondiendo a lo que Dios me envía. ¿Cómo es esta actitud ceremonial? Sosiego, con cuidado, con paciencia, con amor, con atención y buena intención, tratando de tener en cuenta en cada una de mis actividades el mandamiento principal, aquella orientación que nos dice, ama a Dios sobre todas las cosas, con todo lo que tienes, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto del prójimo es muy sencillo en su formulación. Trata a los demás como quieres ser tratado. O, en su versión más negativa, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. La famosa regla de oro. ¿Y qué más en lo cotidiano? La oración continua. Oración que a veces es explícita en los momentos puntuales de oración y se hace implícita, se hace interior mediante la acción cuando no puedo repetirla. O pasa a ser un fondo, la oración de Jesús pasa a ser un fondo, como un arroyo que se escucha a la distancia, o simplemente como una actitud. Pero esto es muy difícil en el cotidiano, con todos los estímulos que tenemos todo el día. Sí. Entonces, periódicos detenimientos. Si hace falta, te pones alarmas. Y entonces, cuando suena la alarma o cuando te das cuenta de que te has alejado del centro, ¿qué haces? Te detienes 30 segundos, un minuto, ojalá, e invocas la oración que practiques. En nuestro caso, la oración de Jesús. E invocando con el sentimiento de pérdida, porque hemos perdido el centrado, hemos perdido tu presencia. ¿Qué hago? Con ese sentimiento invoco.
Entonces es una invocación verdadera y toda invocación verdadera nos vuelve al centro del ser. Llama a Dios. Toda invocación verdadera llama a Dios. Ahí tenemos una buena síntesis. Y recuerden, cuando nosotros nos sentimos inquietos o ansiosos, agradezcamos, porque esta inquietud viene a ser la señal, una alarma interna propia, de que ya no estamos conviviendo atentos a su presencia, sino que nos hemos separado. ¿M? Es como si cada día repitiéramos el pecado original. Me aparto de su presencia y me corto solo, voy por las mías, como si fuera yo independiente en algún momento de él. ¿Quién es capaz de agregar un palmo a su estatura? ¿Quién es capaz de hacer crecer sus propios cabellos? Todo está en sus manos, en este supremo designio, en esta vida absolutamente sagrada y misteriosa, pero que está hecha con mucho amor. Bueno, les agradezco la paciencia, les mando un abrazo fraterno a todos, invocando, de ser posible, sin cesar, el santo nombre de Jesús. Hasta pronto.